Estamos aquí en la Plaza Mayor de Castelló. Dar la bienvenida a la consellera Mireia Moya, consellera en estos momentos y a la que le tengo yo mucho cariño porque tuve la oportunidad de compartir con ella muchos debates políticos en las Cortes Valencianas y siempre es un placer, Mireia, recibirte en la ciudad de Castelló. Gracias también a los compañeros y compañeras del equipo de gobierno, así como a los técnicos a los que yo también públicamente quiero agradecerles el trabajo que hacen todos los días por tener de Castelló una ciudad mucho mejor. También a la empresa concesionaria de todo lo que es los residuos, el tratamiento de residuos en la ciudad de Castellón, que hacen una labor magnífica. Y especialmente al concejal Ignacio García hoy, con este hito, ¿no? Como bien señalaba él mismo y la consellera, somos pioneros en la implantación del contenedor marrón. Un contenedor que a las arcas municipales, al presupuesto municipal, va a suponer 1,6 millones de euros. Importante, ya sé que los números a veces no recogen, ¿no?, el espíritu, ¿no?, o la sensibilidad, ¿no?, el corazón, pero sí que es cierto que es importante ponerle cantidad porque sale de los impuestos de los vecinos y vecinas de Castelló. 1,6 millones de euros en los que son los contenedores marrones y también en tener 6 vehículos más a disposición de la limpieza de la ciudad de Castellón. La consellera decía Europa, y bienvenida, consellera, a esta ciudad que es líder en proyectos de ejecución de proyectos europeos. En ese ámbito, consellera, nos tiene de la mano siempre para ejecutar proyectos europeos. En estos momentos estamos gestionando cerca de 40 millones de euros de fondos europeos, transformando nuestra ciudad hacia una ciudad mucho más verde, mucho más sostenible, mucho más amable y con muchísimo mejor futuro que tenía hace 5 años cuando llegó el anterior y el presente equipo de gobierno. Una ciudad que mira hacia el futuro, una ciudad que quiere un futuro mejor y en ese futuro mejor están los 1089 contenedores que se van a instalar y toda esa campaña de educación que es fundamental. Poner el contenedor, pero educar también a la ciudadanía en que se tiene que utilizar ese contenedor y en que reciclamos y utilizamos los contenedores, el marrón, el verde, el azul, el amarillo, tendremos una ciudad muchísimo más sostenible y lo que estamos haciendo es generar futuro y no dejar deudas a nuestros hijos, sino dejarle una ciudad muchísimo mejor a nuestros hijos, que es nuestra obligación hoy en día. Así que, consellera, gracias que estamos en la línea que marca también la Consellería de la Generalitat Valenciana, igual que el Gobierno de España, de una ciudad más sostenible. Estamos en la línea de implantar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de forma transversal en absolutamente todas las competencias del Ayuntamiento de Castellón y, no obstante, el viernes pasado fuimos la primera ciudad en firmar el protocolo de ser experiencia piloto de la agenda urbana, la primera ciudad de toda España, y también el contenedor marrón entra dentro de esa agenda urbana en la que Castelló también es pionera. Enhorabuena, Ignasi, por esta iniciativa, por ese esfuerzo que has hecho desde tu concejalía. También enhorabuena al resto de concejales, porque cuando uno hace una iniciativa y es un éxito colectivo de todo el equipo de gobierno. Y enhorabuena a la ciudad de Castellón, porque a partir de hoy somos un poquito más sostenibles. Os dejo ahora con los medios de comunicación, me vais a perdonar porque yo tengo ahora mismo otra reunión.